Repasamos grilla de partida para lo que iba a ser la final de titulares, sí, de la categoría 1100 en las pruebas de clasificación. Largaba adelante Alejandro Ceballos, seguido por Franco Bucelato. Tercero largaba Francisco Rivarosa, Juan Máximo Solana, Marcelo Abrán, Lautaro Aparicio, Fernando Chiliguay y Gonzalo Aguilera para lo que iba a ser la largada en los primeros metros de competencia. Ya lo vemos a Alejandro Ceballos, Franco Bucelato, Marcelo Abrán, que intentaba por afuera, ahí sobre Francisco Rivarosa, Juan Máximo Solana y a la expectativa también de lo que podía ser el resto del parque. Serie, final de titulares a 8 vueltas para la categoría. Ahí está el lugar que decíamos complicado del circuito. Aquí era la otra zona. Se iban acomodando los autos. En dos ruedas ahí Franco Bucelato. Adelante se mantenía Alejandro Ceballos. Segundo Franco Bucelato. Tercero Francisco Rivarosa. Cuarto lugar para Marcelo Abrán, Juan Máximo Solana, Lautaro Aparicio. Ahí iba a intentar, o se empezaba a asomar Marcelo Abrán sobre Francisco Rivarosa. Alejandro Ceballos también empezaba a sacarle una mínima diferencia a Franco Bucelato. Recta principal, por afuera. El sobrepaso de Marcelo Abrán sobre Francisco Rivarosa. Quedaba tercero en ese momento. Ahí va ahora sobre Franco Bucelato. Seguía todo por afuera. La pelea por el segundo lugar. Tenía la cuerda Franco Bucelato. Ahora sí tenía la cuerda Marcelo Abrán. Y terminaba logrando el sobrepaso. ¿Veían ustedes ese salto que hacían los autos en esa zona? Complicado, ¿eh? Ahora Francisco Rivarosa lo empezaba a buscar a Franco Bucelato. Iba a intentarlo por afuera. Era la pelea por el tercer lugar. Todo por afuera Francisco Rivarosa. Cuidaba la cuerda Franco Bucelato. Estiraba un poquito. Sigue un poquito ancho Francisco Rivarosa. No podía por el momento. Se le venía Juan Máximo Solana. Ahora Francisco Rivarosa. Adelante Alejandro Ceballos. Se le venía Marcelo Abrán. Y empezaba a mostrarse Marcelo Abrán. Por un lado, por el otro. Era amplia la diferencia o el ritmo de competencia que tenía Alejandro Ceballos y Marcelo Abrán con respecto al resto del parque. A Franco Bucelato, a Francisco Rivarosa, Juan Máximo Solana. Empezaba a mostrarse, como decíamos, nuevamente Marcelo Abrán. Lo había intentado por adentro primero. No había lugar. Cuidaba la cuerda Alejandro Ceballos. Marcelo Abrán intentaba mostrarse por todos lados. Atrás estaba la pelea por el tercer lugar entre Franco Bucelato y Fran Rivarosa. Acá estaba la pelea por el primer lugar. Se mantenía Alejandro Ceballos. Marcelo Abrán, que empezaba a apurar de a poco. Por un lado, por el otro. Trataba de aguantarlo Alejandro Ceballos. Acá Lautaro Aparicio con Juan Máximo Solana. Acá finalmente ya lograba el sobrepaso Francisco Rivarosa sobre Franco Bucelato. Nuevamente a los escapes. Marcelo Abrán sobre Alejandro Ceballos. Ahí se iba un poquito ancho. Hacía lo que podía Alejandro Ceballos, porque la verdad que se mostraba por todos lados Marcelo Abrán. Recta principal. Primero quiso asomar por la cuerda. Después lo iba a hacer por afuera. Prácticamente a la par. Iban a llegar a la segunda curva. Estiraba un poquito más Marcelo Abrán, se le movía el auto
finalmente lo podía terminar de acomodar y terminaba logrando el sobrepaso sobre Alejandro Ceballos. Quedaba como líder Marcelo Abraham. Final de titulares. Recordemos que el piloto invitado dependía de cómo termine el piloto titular. De acuerdo a eso iba a ser la grilla de partidas para lo que iba a ser la final de invitados. Final a 8 vueltas tanto para los titulares como para los invitados. Miren ustedes cómo se ponían 2 ruedas. De casualidad, de casualidad no volcó Lautaro Aparicio. De casualidad. Vean, ahí lo vemos de nuevo. Mordía una de las ruedas del costado. También había un salto que hacía ahí el trazado. Finalmente el triunfo iba a ser para Marcelo Abraham. Segundo Alejandro Ceballos. Tercer lugar para Francisco Rivarosa. Cuarto finalmente Juan Máximo Solana. Quinto lugar para Lautaro Aparicio. Sexto Gonzalo Aguilera. Y hasta ahí los que terminaron con el total de vueltas para lo que fue la final de titulares para la categoría 1100.